Mientras visitaba a mis abuelos, mis padres decidieron vender a mi perro sin avisarme. Jamás imaginé la razón oculta detrás de esa traición, una verdad escalofriante. Cuando tenía 18 años, traje a casa un cachorro. Es un beagle rescatado y se llama Jerry. Es mi mejor amigo y haría cualquier cosa por él, como cualquier otro dueño de mascotas. En aquel entonces, aún vivía con mis padres. Así que, cuando lo traje a casa, hubo mucha resistencia de su parte, porque no les gustan los animales. No tienen alergias ni traumas pasados relacionados con los animales, simplemente no les gustan. Pero los convencí de que me dejaran quedarme con Jerry, porque era un cachorro muy bueno, y no podía simplemente regresarlo al centro de rescate. Había sido una decisión impulsiva traerlo a casa, y admitiré que debería haber hablado con mis padres al respecto primero, porque vivía con ellos. Pero no pude deshacerlo una vez que traje a Jerry a casa, así que los convencí. Prometí que me haría cargo de él completamente por mi cuenta y no dejaría que los molestara. Después de unas semanas, aceptaron a Jerry porque sabían que no iba a rendirme. Desde entonces, Jerry y yo hemos sido los mejores amigos, y realmente no podría imaginar mi vida sin él. Creía que mis padres terminarían por encariñarse con él también, eventualmente. Pero eso no sucedió. Incluso después de que pasó un año, todavía no les gustaba y lo evitaban tanto como podían. Ya sabía que a mis padres no les gustaban los animales, así que traté de mantener a Jerry alejado de ellos y cumplí mi promesa de no dejar que los molestara, aunque, debo admitir, solía dolerme un poco de todos modos. Aproximadamente un año después de haber traído a Jerry a casa, iba a visitar a mis abuelos, y no podía llevarlo, porque se ponía muy agitado durante los viajes. Ni siquiera le gustaban los paseos en coche cortos, y mis abuelos vivían bastante lejos, así que sería impensable llevarlo conmigo. Cada vez que visitaba a mis abuelos, le pedía a un amigo que cuidara de Jerry. Pero desafortunadamente, esa vez ese amigo no estaba disponible. Se había ido a la universidad unas semanas antes, y realmente no confiaba en nadie más para cuidar a Jerry durante 2 semanas. Aunque no me gustaba la idea de pedirle a mis padres que lo cuidaran mientras yo estaba ausente, esa era la única opción que tenía. Así que tuve que rogarles durante días antes de irme para que se ocuparan de Jerry. Al principio protestaron, pero luego aceptaron, bastante a regañadientes. Eran mi única opción, porque no confiaba tanto en las otras alternativas. Así que tuve que dejar a Jerry con ellos para ir a visitar a mis abuelos. Mantuve contacto con ellos durante las 2 semanas que pasé con mis abuelos. Regularmente les pedía que me pusieran en FaceTime con Jerry. Lo hicieron durante los primeros días, pero hacia el final comenzaron a evadir esa pregunta con excusas extrañas. Me dijeron que Jerry estaba durmiendo en mi habitación y que no querían molestarlo. Luego dijeron que mi papá lo había sacado a pasear y que no volverían por un tiempo. Finalmente, se molestaron conmigo, diciéndome que no pidiera FaceTime con Jerry, porque era un comportamiento de persona exigente. Dijeron que ya estaban cansados del trabajo y no necesitaban que los presionara para ponerme en FaceTime con mi perro, porque era aún más trabajo. Así que dejé de hacerlo, porque no quería molestarlos demasiado. Pero debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal en ese momento. Regresé a casa hace unos días y recibí el susto de mi vida cuando me di cuenta de que Jerry no estaba en ninguna parte de la casa. Todavía recuerdo ese día por lo horrible que fue. Literalmente, lo primero que les pregunté a mis padres en cuanto entré a la casa fue, ¿dónde está Jerry? Y ellos me dijeron que lo buscara yo mismo. Así que revolví la casa de arriba hacia abajo, pero aún no pude encontrarlo. Me di cuenta entonces de que algo estaba muy mal. Así que confronté a mis padres al respecto. Me dijeron que pusieron a Jerry en venta y que alguien se lo llevó unos días antes de que yo regresara. Por eso no habían podido poner a Jerry en FaceTime conmigo en los últimos días de mi estadía en casa de mis abuelos. Me dijeron que habían hecho todo lo posible por cuidarlo, pero era demasiado trabajo, y así que decidieron que era lo mejor si lo entregaban. No podía creerlo. Tuvimos una pelea horrible ese día.
después de la cual salí de su casa y nunca volví, aunque conseguí recuperar a Jerry, gracias a Dios. Publiqué un mensaje en las redes sociales y pedí a mis amigos que lo compartieran hasta que pudimos encontrar a la persona que tenía a Jerry. Afortunadamente, pudimos encontrarlos en un par de días, y estaba bastante aliviado al saber que la familia que había comprado a Jerry era buena y le daba un buen hogar. Pero no podía vivir sin mi Jerry, así que tuve que recuperarlo. Tuve que comprarlo de vuelta a la familia. Y siempre estaré muy agradecido de que no pusieran mucha resistencia para quedarse con Jerry. Cuando les conté la historia de lo que pasó, estaban atónitos, y como eran buenas personas, recuperé a Jerry poco después. Nunca volví a hablar con mis padres después de salir de esa casa, ni siquiera para pedirles que me devolvieran el dinero que habían recibido por vender a Jerry. Lo necesitaba, pero mi dignidad era más importante. Los años siguientes fueron bastante difíciles para mí, porque no tenía una educación universitaria, así que me resultaba difícil encontrar trabajo. Pero ir a la universidad de todos modos no estaba en mis planes. Planeaba unirme al negocio de mi padre después de la escuela, pero como eso no funcionó, tuve que abrirme paso. Y supongo que fue lo mejor. He estado trabajando desde los 16 años, así que tenía algo de dinero ahorrado, y muchos amigos dispuestos a dejarme quedarme con ellos y turnarse para ayudarme. Así es como sobreviví y evité por poco terminar sin hogar con un perro. Estuve yendo de un trabajo mal remunerado a otro durante algunos años, hasta que finalmente conseguí un puesto de recepcionista decente en la empresa en la que todavía trabajo. Fui un buen trabajador, y de alguna manera logré ser ascendido a asistente del gerente cuando el anterior dejó el puesto. Mi gerente y yo nos llevábamos bien, y probablemente eso ayudó a que su hija mostrara interés en mí. Así que eso fue hace casi 4 años, y desde entonces mi vida ha cambiado completamente para mejor. Diría que la mayor parte del crédito va para mi novia, porque como dije, ella tuvo un papel importante en mi ascenso a asistente. Ella fue quien habló con su padre, y lo convenció de contratarme para el puesto. En parte porque ella trabajaba en recursos humanos, y sabía que podría beneficiarme mucho de esto. En parte porque era una empresa familiar, y ella tenía mucha influencia en cómo funcionaba todo, pero sobre todo porque le caía bien. Me invitó a salir poco después de que me ascendieran. Hemos estado juntos desde entonces, y nos mudamos hace 3 años. Quedó embarazada el año pasado, y tenemos un hermoso bebé de solo 4 meses. Ya sabemos que lo voy a amar más que a la vida misma. Jerry también sigue siendo una gran parte de nuestras vidas, aunque ahora es considerablemente mayor. Mi novia y yo aún no estamos casados, pero le pediré que se case conmigo en un par de meses. Todo va genial para nosotros. Luego, mis padres se comunicaron conmigo hace una semana, después de casi 7 años sin contacto. Me enviaron un mensaje en Facebook y dijeron que querían enterrar el hacha de guerra, principalmente porque habían visto fotos de mi hijo y querían conocer a su nieto. Mis padres se disculparon por lo que sea que hicieron en ese entonces y reconocieron que fue insensible de su parte. Dijeron que simplemente no se dieron cuenta de lo importante que era Jerry para mí, porque ninguno de ellos había tenido mascotas y no les gustaban particularmente los animales. Entonces, no tenían idea de cómo se sentía tener uno y amarlo mucho. Pero después de que me fui, lo pensaron y se dieron cuenta de que era su propia culpa. Dijeron que lo sentían por lo que sucedió, y quisieron comunicarse conmigo varias veces para hacerme saber que lo lamentaban, pero nunca encontraron el valor para hacerlo. Sin embargo, cuando vieron a nuestros parientes compartiendo fotos de mi hijo con ellos, ya no pudieron contenerse. Sabían que tenían que hablar conmigo y aclarar las cosas. Por eso me contactaron y ahora pedían perdón y la oportunidad de arreglarlo todo de nuevo. No sabía cómo sentirme acerca de ese mensaje, así que hablé con mi novia, quien conocía mi historial con mis padres. Ella sugirió que primero tuviéramos una llamada telefónica o algo menos personal y habláramos sobre esto para ver cómo nos sentíamos. Henden, amarlo tanto. Pero después de que me fui, lo pensaron y se dieron cuenta de que era su propia culpa.
Dijeron que lo sentían por lo que sucedió, y quisieron comunicarse conmigo varias veces para hacerme saber que lo lamentaban, pero nunca encontraron el valor para hacerlo. Sin embargo, cuando vieron a nuestros parientes compartiendo fotos de mi hijo con ellos, ya no pudieron contenerse. Sabían que tenían que hablar conmigo y aclarar las cosas. Por eso me contactaron, y ahora pedían perdón y la oportunidad de arreglarlo todo de nuevo. No sabía cómo sentirme acerca de ese mensaje. Así que hablé con mi novia, quien conocía mi historial con mis padres. Ella sugirió que primero tuviéramos una llamada telefónica o algo menos personal y habláramos sobre esto para ver cómo nos sentíamos antes de encontrarnos en persona o presentarles a mi hijo. Pensé que era una buena idea, así que les dije lo mismo. Hace unos días, finalmente hablé con ellos por teléfono y escuché sus voces después de casi 7 años. Al principio, todo iba bien y estábamos recuperando el tiempo perdido. Les conté todo sobre mi novia, mi nueva vida como padre y lo difícil que había sido para mí sobrevivir por mi cuenta, viviendo gracias a mis amigos antes de conocerla. Estaban bastante impresionados. También me dijeron que había sido realmente solitario sin mí en los años siguientes a mi partida, y que habían sido miserables después de que me fui, pero son un poco demasiado mayores y egocéntricos para admitir que cometieron un error y pedirme disculpas. Fue bastante emocionante, pero luego comenzamos a hablar sobre el día en que me fui y la pelea que tuvimos antes de que me marchara. Fue una conversación difícil, pero mencioné lo terrible que me sentí ese día. Día después de enterarme de que habían vendido lo más importante en mi vida, porque aparentemente creían que era demasiado trabajo cuidarlo. Estuvieron de acuerdo con eso y podrían haberlo dejado así, pero siguieron diciendo que se habían disculpado por ello. Pero no estaban del todo de acuerdo con el hecho de que fuera completamente su culpa, y que yo también debía asumir cierta responsabilidad. No entendía a qué se referían, así que me dijeron que también era un poco mi culpa, porque cuando llevé a Jerry a casa, no les había preguntado exactamente si estarían bien con eso. Y como aún vivía con ellos en ese momento, debería haberlo discutido con ellos antes de dar el paso. Entonces, realmente no debería haber sido una sorpresa cuando decidieron que ya no querían cuidar a Jerry y terminaron vendiéndolo. Podía entender de dónde venía eso de querer que discutiera el tema con ellos antes de traer un perro a casa, pero aún así no los eximía de vender a Jerry solo porque no estuve en casa durante 2 semanas. Así que eso llevó a otra discusión, y me dijeron que si realmente me importaba Jerry, tanto como afirmaba, entonces no lo habría dejado con 2 personas que claramente no tenían ningún interés en cuidarlo y solo querían sacar al perro de la casa. Así que nuestra llamada telefónica terminó en un tono bastante amargo, y no he podido dejar de pensar en lo que dijeron desde entonces. Quizás fui un mal dueño. Soy el malo por traer un perro a casa sin discutirlo primero con mis padres. Edición. Hola chicos. Creo que puede haber habido cierta confusión respecto a mi relación. No sé por qué se ha convertido en un tema tan controvertido entre la gente, cuando ni siquiera era la parte más importante del mensaje. Pero de todos modos, permítanme hablar al respecto y aclarar las cosas antes de que la gente empiece a sacar conclusiones precipitadas. Mi novia maneja el departamento de recursos humanos en la empresa de su padre, y sigue haciéndolo, porque es un negocio familiar. No creo que haya nada fuera de lo normal en ello. Y definitivamente no estaba abusando de su influencia para intentar conseguirme el trabajo. Yo era uno de los candidatos que había solicitado el puesto, y también tenía las habilidades para ello. Simplemente ayudó que mi novia hablara bien de mí con su padre. Y cuando me invitó a salir, no le debía nada a ella para aceptar una cita, y no accedí a salir con ella porque me consiguió el trabajo de asistente. Ni siquiera supe de eso hasta mucho después. Y ella solo me lo dijo una vez que llevábamos casi 6 meses juntos. Así que, definitivamente, no me manipuló para salir con ella, como muchos de ustedes han estado sugiriendo. Y francamente, es muy insultante, porque ella y yo llevamos mucho tiempo juntos. Ella es la madre de mi hijo. Oniv mi hijo y prácticamente es mi ángel guardián.
porque no creo que mi vida hubiera dado un giro como lo hizo si no fuera por ella. Ella no lo ve de esa manera, y nunca lo usa en mi contra, porque es una de las personas más amables y puras que conozco. Así que estaría agradecido si la gente no cuestionara sus intenciones. También, algunos de ustedes han estado preguntando por qué no nos hemos casado aún. La razón es bastante simple. Los padres de mi novia pasaron por un divorcio muy desagradable cuando ella era más joven, y por eso no cree exactamente en el matrimonio. Hemos hablado al respecto en profundidad, y ella dice que cuando se sienta lista, me lo hará saber. Así que simplemente estoy esperando a que me dé una señal. De lo contrario, estoy totalmente a favor de casarme con ella, y definitivamente no querría esperar, porque la amo. Ahora que todas las preguntas sobre mi novia y nuestra relación han sido aclaradas, espero que la gente pueda centrarse en el problema real aquí. Así que, muchas gracias a todos los que realmente han hablado sobre mis padres y no sobre mi novia. Actualización 1. No había hablado con mi novia sobre mi conversación con mis padres cuando hice la publicación, pero después de leer los comentarios, decidí que sería mejor discutirlo antes de sacar conclusiones apresuradas. Ella me escuchó, y una vez que terminé de hablar, me dijo que, dado que esto se trataba de mis padres, dependía de mí lo que quisiera hacer, y no se sentía cómoda dando una opinión definitiva. Pude sentir que sabía que este era un tema delicado para mí, y no quería decir algo incorrecto. Pero le pregunté cuál era su opinión personal, y solo entonces me dijo que sentía que mis padres estaban tratando de cargar la culpa sobre mí, porque ya no querían vivir con el sentimiento de culpa, y era más fácil culparme a mí que reconocer que lo que habían hecho era insensato, estúpido y despiadado. Regalar un perro que tu hijo ama es prácticamente el epítome de lo egoístas que pueden ser los padres. También, sus razones eran bastante inválidas, porque solo esperaba que se hicieran cargo de Jerry durante 2 semanas, y una vez que regresara, sería toda mi responsabilidad nuevamente. Lo único que tenían que hacer era sacarlo a pasear y alimentarlo. Ni siquiera esperaba que jugaran con él mientras yo estuviera fuera, porque eso sería pedir demasiado. Y, aún así, ni siquiera pudieron hacer eso por mí. Simplemente lo vendieron como si no significara nada. Y si estaban dispuestos a vender a mi perro sin pensar en mis sentimientos, eso significaba que yo tampoco significaba nada para ellos, y que mis sentimientos no les importaban. Era verdad, porque mis padres siempre habían sido un poco egocéntricos. No creo que fueran lo suficientemente altruistas como para ser buenos padres en primer lugar. Pero, aún así, eligieron tenerme, porque eso es lo que la gente esperaba de ellos. Y luego estaba el hecho de que no intentaron comunicarse conmigo ni una sola vez en los últimos años. Para ellos, era más importante tener razón que ser amables. Y eso iba para todo. Incluso ahora, mientras intentaban reconciliarse conmigo, aún no podían aceptar su propia culpa y seguían tratando de culparme de alguna manera. Ella me dijo que, si estuviera en mi lugar, probablemente no hablaría más con ellos, especialmente después de esa llamada telefónica, porque dejaron en claro que para ellos era más importante demostrar que tenían razón que reconciliarse conmigo o ver a su nieto. Incluso ahora, después de casi 7 años, seguían enfrascados en eso, y probablemente siempre lo estarían, tratando de convencerme de que yo era el irresponsable y egoísta aquí. Y, aunque admitiera que había sido un poco egoísta e irresponsable al traer a Jerry a casa sin hablarlo primero, nunca admitiría que fue despiadado de su parte vender a Jerry sin hablar conmigo primero. Y todos sabían que lo que hicieron fue mucho peor que lo que yo hice. Así que pueden aferrarse a la ilusión de que tenían razón. Y yo simplemente seguiré adelante con mi vida, fingiendo que esa llamada telefónica ni siquiera tuvo lugar. No los quiero de vuelta en mi vida. Actualización 2. Hoy bloqueé el número de mis padres. Habían estado tratando de mandarme mensajes y hablar conmigo, incluso después de lo que dijeron por teléfono el otro día. Había estado pensando en una manera de hacerles saber que ya no quería hablar con ellos y que había terminado con ellos. No merecían una segunda oportunidad.
Sus mensajes eran bastante exasperantes, considerando que ellos fueron los padres más egoístas e inconsiderados. Seguían intentando hacerse las víctimas, sacando a colación todo lo que habían hecho por mí cuando era niño. Realmente estaban haciendo todo lo posible para quedar bien, y probablemente sentirse mejor después de cómo había ido nuestra última conversación. Honestamente, ni siquiera entiendo cuál es su punto, porque las cosas de las que estaban hablando eran cosas que todos los padres hacen. No los hace especiales o mejores que nadie más. Por ejemplo, mandarme a una escuela privada y asegurarse de que siempre me dieran lo que pedía en mis cumpleaños no es exactamente la hazaña que ellos creen que es. Y definitivamente no está haciendo nada para que me sienta agradecido. Lo único que hace es hacerme pensar en lo materialistas que están siendo. Está bien que puedan proveer para mí como niño, pero eso no significa que tenga que perdonarlos por lo que me hicieron como adulto. No creo que entiendan que tratarme decentemente de niño no hace que todo mejore mágicamente. He estado pensando en una manera de decirles que dejen de mandarme mensajes durante unos días, pero hoy me rendí y los bloqueé. No les debo ser amable y dejarlos salir con la suya de esto suavemente. No tengo que informarles antes de cortarlos de mi vida una vez más, así como ellos no sintieron la necesidad de informarme antes de vender a Jerry. Así que los bloqueé, y ya terminé con ellos. Mi novia piensa que fue lo correcto hacerlo. ¿Por qué? Si realmente les mandara un mensaje y les dijera que iba a dejar de hablar con ellos, eso llevaría a otra pelea y más explicaciones. Sería un lío interminable, y es mejor para mí salir de eso mientras pueda. Actualización 3. Hola a todos. Bueno, mis padres no se rindieron en intentar contactarme después de que los bloqueé, y encontraron una nueva forma de llegar a mí. Contactaron a varios de nuestros familiares, y les dijeron que me enviaran mensajes de texto para que los desbloqueara. La mayoría de la gente estaba al tanto de lo que había sucedido en el pasado, así que no se molestaron en enviarme mensajes. Uno de mis primos me informó que esto es lo que estaban diciendo a la gente, con la esperanza de que de alguna manera me hiciera desbloquearlos. Estaban enviando mensajes a todo el mundo, diciendo que necesitaban su ayuda y contaban con ellos para hacerme darme cuenta de lo grande que era mi error al cortar todo contacto con ellos una vez más. Querían que mis familiares me dijeran que mis padres estaban esperando mi disculpa por bloquearlos sin razón alguna, incluso después de todo lo que habían hecho por mí, y de la manera en que se habían comunicado conmigo primero después de 7 años. Especialmente porque la pelea fue culpa mía y, sin embargo, dejaron de lado su ego y me contactaron. Así que fue bueno saber que estaban retractándose por completo de esa disculpa, y ahora estaban fingiendo que nada de eso fue culpa suya. Sabía que pensaban que usar a mis familiares para manipularme funcionaría, pero solo me hizo darme cuenta de lo lejos que estaban dispuestos a llegar para demostrar que no eran los malos de la historia. Y al hacerlo, simplemente estaban reforzando lo que la gente ya creía sobre ellos. La mayoría de nuestra familia, con algunas excepciones, creía que mis padres eran irresponsables y malos, y no les caían bien. Al contactarlos e intentar ponerlos de su lado, ahora simplemente estaban reforzando lo que la gente ya creía sobre ellos. Así que la mayoría de la gente no quería verse envuelta en este drama, por lo que todos se mantenían al margen. Me habían informado de lo que mis padres estaban tratando de hacer, y eso fue todo. Nadie intentó cambiar mi opinión, así que, básicamente, les salió el tiro por la culata. Solo espero que dejen de intentarlo ahora y capten la indirecta de que no estoy interesado en hablar con ellos y arreglar las cosas con ellos, ni ahora ni nunca. Actualización 4. Hola a todos. Actualización rápida. Han pasado 4 meses, y mi novia y yo nos hemos comprometido. Es una gran noticia. Mis padres ya no intentaron contactarme después de esa última actualización, pero lo que sí hicieron fue hablar mal de mí a todos nuestros familiares, y terminaron siendo excluidos de la familia. Debo decir que jugaron sus cartas brillantemente, y se dispararon en el pie con su propia estupidez.
No los vamos a invitar a la boda, por razones obvias, pero aún así será el mejor día de mi vida. Mi novia habló con sus padres y acordaron cuidar al bebé el día de la boda, ya que los dos estaremos un poco ocupados ese día. Y vamos a tener un portador de anillos muy especial. Lo adivinaste bien, será Jerry. Mi viejo amigo ya ha comenzado su entrenamiento para ser el portador de anillos, y no puedo esperar a ver qué sucede el día de la boda. Los preparativos están en pleno apogeo, y realmente no puedo esperar para pasar el resto de mi vida con la mujer que amo y mi maravilloso hijo pequeño. Estén atentos para más historias de nuestro viaje juntos.